Imagina caminar por un pasillo antiguo. El aire es denso, cargado de un aroma a pergamino y tierra húmeda. A tu derecha, muros tallados con símbolos que parecen querer hablarte. A tu izquierda, estantes repletos de pergaminos que han sobrevivido a guerras, imperios, siglos de olvido. Al final, una puerta oscura deja escapar un destello cálido y un murmullo. No son voces humanas, son ideas, son verdades antiguas que han cruzado generaciones. Estas no son simples historias, son llaves maestras, llaves que pueden abrir cerraduras que ni siquiera sabías que tenías. Si entras, ya no volverás a mirar tu vida de la misma manera. Vivimos rodeados de luz, pero no toda luz revela. Pantallas luminosas, carreteras iluminadas, noticias que viajan a la velocidad de la luz. Todo parece accesible, inmediato, fácil, pero a veces el brillo es un truco, una ilusión tejida por nuestra propia comodidad. Nos decimos libres, pero muchas veces somos prisioneros del confort. Hemos cambiado la incertidumbre por la rutina, la aventura por lo previsible. Construimos muros invisibles que nos protegen, pero también nos aíslan. Tenemos todos los mapas, pero hemos perdido la brújula. La paradoja es clara. Accedemos a más información que nunca. Y sin embargo, nos sentimos más perdidos que en cualquier otra época. La autoayuda moderna nos promete respuestas rápidas, pero la satisfacción dura, lo que tarda en llegar la próxima notificación. ¿Qué nos hace falta? Lo que falta, lo que siempre ha faltado, es aquello que los textos antiguos conocían, sabiduría que no caduca. En el silencio, si escuchas bien, puedes oír las voces que aún susurran desde el papel. Por ejemplo, el estoicismo no te promete un mundo sin problemas. Enseña que la serenidad no es huir del caos, sino encontrar calma en su centro. Si te molesta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Marco Aurelio. El budismo recuerda que nada es permanente, que aferrarse es como intentar retener el agua entre los dedos. Liberarnos del apego es ganar una libertad que no depende de lo que tenemos. El confucianismo nos invita a vernos como hilos de un tapiz mayor, a descubrir que la paz personal nace cuando comprendemos nuestro lugar en el conjunto. Cada una de estas filosofías es un faro en la niebla. No ilumina todo el camino, pero sí el siguiente paso. Creemos que nuestros problemas son nuevos. El estrés, la soledad, la ansiedad. Pero si miráramos a los ojos a un terrateniente romano o a un monje medieval, encontraríamos la misma mezcla de dudas y anhelos. El dolor nunca ha sido una anomalía, es parte del viaje humano. El dolor es la ruptura de la cáscara que encierra tu entendimiento. Khalil Gibran. Los sabios no intentaban eliminarlo, sino aprender de él. El amor sigue siendo el mismo. Un puente invisible que une corazones a través de siglos y distancias, y a pesar de las distancias digitales. Y el propósito antes se medía en servicio, en trascendencia, en huellas invisibles pero profundas. Hoy confundimos el brillo del éxito material con la luz interior. Pero los antiguos sabían que el sentido verdadero crece en silencio. La sabiduría antigua no era teoría, era práctica. El mindfulness, por ejemplo, no necesitaba aplicaciones. Era el hábito diario de detenerse a escuchar el viento,
respirar sin prisa, observar, sentir. La resiliencia no era un concepto de moda, era la única forma de sobrevivir a inviernos duros, hambrunas, exilios o a la súbita pérdida. Aprender a doblarse sin romperse, como el bambú bajo la tormenta. Y el arte de dejar ir era una disciplina, soltar con gratitud, para poder avanzar ligeramente, dejar ir los resentimientos, despedirse de etapas y posesiones sin amargura. Hoy, cuando el mundo nos empuja a correr, detenerse es un acto de valentía. La autorreflexión es un refugio contra el ruido. Conectar con verdades universales no es imitar ciegamente, es conversar con los antiguos para forjar tu propio marco moral, tu camino. Este viaje no es un regreso al pasado, es llevar contigo la sabiduría necesaria para navegar lo que viene. Cuando vuelvas a la luz del presente, el mundo será el mismo. Las calles, las pantallas, las conversaciones, pero algo en ti habrá cambiado. Donde antes veías ruido, ahora verás patrones. Donde buscabas respuestas rápidas, ahora tendrás preguntas que valen toda una vida. Y quizá, sin darte cuenta, ya formes parte de esa cadena silenciosa que transmite, generación tras generación, el legado de una sabiduría que el tiempo nunca pudo borrar.